Muy buenos días a todos. Agradecido particularmente por la impecable presencia de todas nuestras instituciones, particularmente las instituciones educativas. Si bien en este día de hoy formalizamos nuestra adhesión a todas las actividades y a todas las acciones que se desarrollan a lo largo y a lo ancho del país, y muy particularmente a partir de que este día fue reconocido institucionalmente por el Estado Nacional y por el Congreso de la Nación como el Día Nacional por la verdad, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Definitivamente nos albergan en estos días de conmemoración muchas cuestiones que dan vuelta por nuestra sangre, por nuestra cabeza, por nuestro corazón, y que seguramente para algunos se vivenciará de una manera y para otros de otra. Lo importante es que, desde mi punto de vista, lo importante es que entendamos que siempre va a haber diferencias entre los seres humanos, siempre va a haber posiciones diferentes entre los argentinos, porque de eso se trata la democracia, de eso se trata este contexto de vida política e institucional que transitamos desde hace poco más de 30 años y que a todos nos marca de alguna manera en nuestras responsabilidades, valga la redundancia, una cuota de responsabilidad. Hoy y después de 38 años del golpe de Estado, que es parte de la conmemoración, porque miren, podríamos haber soportado el quebrantamiento de la democracia en nuestro país. Podríamos haber imaginado un frente de confrontación con quienes violentaron el régimen, el Estado democrático de nuestro país. Podríamos haber discutido, podríamos haber debatido, podríamos habernos diferenciado política e ideológicamente. Lo que no podemos tolerar es todo lo que vino después. Para algunos historiadores previo y para otros después, pero en la suma, que hoy, a 38 años del golpe, haya más de 500 personas condenadas en nuestro país por delitos de lesa humanidad, que haya 11 juicios en práctica a lo largo y a lo ancho del país, buscando a más responsables de las torturas, de la barbarie, de la quita de derechos, el derecho a la vida, el derecho a la pertenencia, el derecho a la identidad. Que hoy tengamos 110 personas restituidas a su familia, a su identidad, nietos, hijos, realmente son logros muy importantes de este otro pensamiento, de esta otra parte de la ideología de la Argentina, que no puede ser solamente bastardeado por algunos como una cuestión ideológico-política, porque en suma es la causa de todos los argentinos. Cuando cualquiera de nosotros nos sucede algo y en ese suceso se violenta o se quebranta alguno de nuestros derechos, inmediatamente tenemos un vecino a nuestro lado tendiéndonos una mano, tendiéndonos una posibilidad de reparar ese hecho dañoso, ese hecho lamentable. Y siento sinceramente que de eso se trata, que la lucha de las organizaciones durante estos 38 años han tenido que ver con tenderle una mano al amigo, al compañero, al vecino, han tenido que ver con el restablecimiento de un orden jurídico que nunca se podría haber quebrantado, pero además que a través de ese quiebre se haya generado otro orden jurídico donde aparentemente todo estaba permitido.
donde inclusive los que decían que este proceso de reorganización nacional era para devolverle la tranquilidad y la seguridad al pueblo, se reían del mismo pueblo, festejando la llegada del Mundial como un hecho histórico importante, y a 30 y pico de años de la historia, vemos como hoy se refleja en cualquier matutino del país, en cualquier espacio gráfico, televisivo, cómo ese gobierno de turno utilizaba esta actividad para reírse de todos los argentinos, para expresar graciosamente que en este país no pasaba nada, y mientras tanto se cerraban espacios de discusión, se coartaba la posibilidad de jóvenes y adultos de trabajar, de opinar, de formarse, no poder ir a la universidad, no poder hacer una carrera. O sea, prácticamente era inutilizar la vida de algunas personas para que en el tiempo no fueran nada. Y en ese no ser nada, ¿por qué no? También desaparecerlos de la faz de la tierra. Tuvimos hechos, para algunos también con una marcada fuerza en la historia, como el intento de la recuperación de nuestras Islas Malvinas o de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Pero también en estos 30 y pico años de historia, leyendo el día a día de aquellos momentos, nos damos con que este intento de patriada solamente estuvo presente en todos los muchachos de aquellos tiempos. Hoy algunos peinan canas y otros los tenemos que recordar porque no pudieron volver. Solamente el hecho patriótico, el acto de arrojo por la defensa de nuestra soberanía y de nuestras Malvinas, estaba presente en cada uno de esos chicos, de esos muchachos que fueron convocados intempestivamente para participar de ese hecho. Pero quienes tomaban las decisiones tenían otras intenciones, y eso lo leemos hoy como si leyéramos un cuento. Y ¿saben qué? Y sobre todo a los más jóvenes, no estamos leyendo un cuento. Cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, cuando hablamos de 11 juicios hoy en vigencia en todo el país, cuando hablamos de más de 500 personas que han recuperado a su familia, que de golpe se encontraron con que el que se llamaba Juan no se llamaba Juan, se llamaba Pedro, que su apellido era distinto, que convivió durante muchos años con una familia que no le era propia, que nunca le permitieron la posibilidad de convivir con quien quería o con quien sentía hacerlo. Digo, estos no son cuentos de la historia. No son cuentos de la historia que uno hoy los relee o los pasa, digamos, como un gesto más. Estas son cuestiones concretas que nos han pasado a todos los argentinos. Aquí detrás mío, además de Emiliano, que colabora muchísimo con nosotros, tenemos un memorial donde referenciamos a los desaparecidos de Unquillo. Y yo pienso para mí, digamos, que esa expresión gráfica o fotográfica nos tiene que representar a todos de alguna u otra manera, porque si se quiere, estos vestigios de la historia a manos de la dictadura militar durante mucho tiempo nos desapareció a todos. Si lo pensamos, si lo analizamos, creo que tenemos que coincidir o entender que durante mucho tiempo toda esa madre historia de nuestro país, esa oscura historia de nuestro país y de Latinoamérica, por cierto, de alguna manera nos desapareció a todos. Tanto que hoy se analiza y se expresa de alguna manera todas las irreparables, pero definidos intentos por desaparecer de la memoria de los argentinos
ciertos actos y ciertos hechos políticos e institucionales, como fue el resultado de la aplicación de este plan nefasto a manos de la dictadura durante tantos años, y durante cuántos años más, a partir de haber recuperado la democracia allá por el año 83, le tomó y le toma al pueblo argentino el tiempo necesario para poder desanudar toda esta historia y poner a cada uno en su lugar. A los que tuvieron responsabilidades en los juicios y seguramente con la actuación de la justicia luego, con el castigo que se merecen. A quienes siguen privilegiando la búsqueda de los derechos cercenados en aquellos tiempos, la posibilidad a través del vehículo que es el Estado, en este caso el Estado Nacional, investigando, profundizando la búsqueda, intentando todas las acciones necesarias para que verdaderamente ya casi diría no una herida, una cuestión de derechos. Necesitamos que se restablezcan los derechos de todos los argentinos a lo largo y a lo ancho del país. Por eso es necesario la respuesta, por eso es necesario profundizar la memoria para que definitivamente tengamos verdad y justicia en nuestro país. Y también digo que necesitamos hacer un gran esfuerzo, todos los argentinos y fundamentalmente quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas en nuestro país. Estos no son días ni para cuentas chicas ni para cuentas grandes. Estos no son días para diferencias políticas, particularmente o principalmente diferencias partidarias. Estos son días para abrir los brazos grandes, para juntarnos todos los argentinos de buena fe, que tengamos verdaderamente conciencia ciudadana y expresiones políticas contundentes en relación a lo que significan los derechos y a lo que significa particularmente esta causa nacional que lleva tantos años de disputa. Por lo que, y aprovecho el momento y el acto público para expresarle a nuestro secretario de Derechos Humanos de la Nación, al señor Martín Fresneda, que las puertas de nuestra ciudad están abiertas para todas aquellas personas que de buena fe pretendan desarrollar actividades concretas y públicas en nuestra ciudad. Y que me voy a encargar personalmente de hacérselo saber a través de una carta que le voy a enviar mañana mismo a su despacho, para que no se confundan algunas acciones que nos ponen a los unquillenses en una vereda que nunca estuvimos y que no vamos a estar. Nosotros no echamos a nadie, no somos partícipes de cerrar la puerta a nadie, pero sí somos respetuosos de nosotros mismos. A mi casa la gente entra por la puerta, no por la ventana. No sé cómo será en el caso de ustedes, supongo que igual. A nuestra casa, quien quiere venir, entra por la puerta y no por la ventana. Por lo tanto, lo vamos a invitar al señor secretario de Derechos Humanos para que sepa que la puerta de nuestra ciudad está abierta para un funcionario que tiene muchísima responsabilidad en acciones concretas, como es la defensa de los derechos humanos en todo nuestro país. Y de esa manera, damos por cerrado un triste episodio que pasó durante este fin de semana en actividades que realmente para nosotros, para mi gestión, para mis colaboradores y para muchas vecinas y vecinos de la ciudad son profundamente valederas en cuanto a la manera en que las desarrollamos, con la convicción que lo hacemos, y sabemos perfectamente bien qué cosas se deben mezclar con la política partidaria y qué cosas no. Y mientras yo sea presidente de esta ciudad, el derecho a la participación, el derecho al disenso, el derecho a discusión política, ideológica, va a estar presente, porque de eso creemos que se nutren los partidos políticos, las democracias y los gobiernos, tanto local, provincial como nacional. Así que
Bienvenida esta conmemoración en este Día Nacional de la Memoria de la Justicia. Bienvenida a la participación generada a través de todos nosotros. Bienvenida a la discusión de ideas, que es lo que nutre y fortalece a los gobiernos. Y bienvenida a la democracia, que la tenemos que seguir cultivando entre todos. Muchas gracias.